Bien, buenas noches desde España y buenos días en Chile, ¿no? Hoy en este encuentro vamos a hablar de la causa hebrea gitana, de la causa hebrea gitana. Y para ello tenemos a Antonio Sevilla desde Chile. Muy buenos días. Buenos días a todos desde el Cono Sur de América, desde Chile, y gracias por la oportunidad de poder explicar estas investigaciones y causas. Gracias a ti, Antonio es un gran investigador, es químico, ha estudiado también la cultura hebrea y gitana y no solamente el aspecto del ADN y tiene toda una organización que nos contará a partir de ahora que está en marcha y es muy actual. Y también están con nosotros Santiago Trancón desde León. Bueno, ahora ando, Y, ando por Cataluña, pero bueno. Ah, Cada sí, dos. bueno, pero de España, ¿no? Y Eh, Vino del Monte, muy buenas noches también. Hola, buenas noches, amigos. Muy bien, pues entonces damos la palabra a Antonio, que nos va a hacer una pequeña introducción antes de llegar al tema más importante, que es el de la causa hebrea gitana. ¿No? ¿No es así, Antonio? Sí, por supuesto. Empezaré, por supuesto, diciendo que sobre la faz de la Tierra y en Europa Occidente han habido dos pueblos asesinados, discriminados y tomados por lo peor de una manera con una oscuridad espiritual inmensa, que ha sido el pueblo judío y el pueblo gitano. En ellos ha sucedido grandes matanzas, tragedias, holocaustos inexplicables de una manera reiterada en toda la historia de Occidente, de manera tal que coincidieron en las hogueras inquisitoriales como en los holocaustos de época nazi y otros, ¿no? Respecto al pueblo gitano, tenemos que decir que ha sido una gran incógnita de la cual se han elucubrado distintas teorías e hipótesis que no pasan de ahí. Efectivamente, como hablábamos anteriormente, una de ellas ha sido el origen hindú, netamente hindú, asiático, otra ha sido el origen egipcio, pero en realidad nadie ha atendido algo fundamental en el pueblo gitano, que son sus tradiciones y culturas propias de las sociedades y compañías gitanas más tradicionales, tanto en el este de Europa como en otras regiones. El gitano, como tal, llega a, y se tiene conocimiento de ello, a Constantinopla en relación al siglo IX-X de Era Común, y estas compañías estaban dirigidas por voivodas o jefes, y cuando se les preguntaba quiénes eran, siempre respondían a que ellos habían salido de Egipto huyendo de un gobernante malvado atravesando un mar. De ese mito fundacional con el que llegan a las alturas de Occidente, a Constantinopla, repito, Imperio Bizantino, la gente comienzan a llamarle egipcianos. Egipcianos deriva a egiptanos y de egiptanos pasa a gitanos, con lo cual el link con Egipto viene derivado no de que fueran egipcios en sí, sino que eran un pueblo que había escapado de Egipto. Lógicamente, estas personas que llegan de iletrados, sin conocer la Biblia en época, como le estoy comentando, muy antigua, habían pasado por el imperio sasánida, un imperio incipientemente musulmán, en regiones varias, y no tenían conocimiento bíblico, y sin embargo sabían la historia del Éxodo y se relacionaban con la historia del Éxodo hebreo de manera misteriosa. Personas que no habían leído la Biblia y de repente cuentan la historia prácticamente del Éxodo. Atravesamos un mar, huyendo de un gobernante malvado, etc. Es su presentación en Occidente. O sea, ya de base la presentación de los gitanos en Occidente es: salimos de Egipto huyendo del rey Paró. O sea, ya más claro, es agua bendita, como se suele decir. Pero independientemente, también se denominaban a sí mismos Atzigana. Atzigana es un vocablo que habla de que eran como un pueblo apartado, un pueblo, digamos, escogido, apartado. Eh, este pueblo, el pueblo gitano, cuando llega a Occidente, tiene en su espiritualidad nociones de lo hebreo, sobre todo en la palabra Devel. La palabra Devel, que es la palabra con la que el gitano conocemos, de hecho, yo soy gitano, conocemos a Dios, es una contracción de dos palabras, una persa, que es Devva, y la otra es un sufijo hebreo, que es El, que hace referencia a un atributo de el Dios, Elohim. Devbel significaría el dios El, un dios de aspecto invisible, que no puede tener cuerpo,
con el que no hay una mediación de otra persona para estar en relación con él. Ese es el dios original gitano antes de su cristianización, a las alturas de Constantinopla en el Imperio Bizantino. Estas personas además llevan componentes gnósticos en su cultura. Quiere decir, en sus mitos fundacionales se observa elementos del zoroastrianismo y de toda la zona donde habían pasado previamente antes de llegar a las puertas de Occidente. Respecto a su entrada a Europa, llegan a Europa y se establecen en Grecia. En Grecia la gente inmediatamente comienzan a denominarlos atictos, porque observan que tienen unas costumbres muy parecidas a una secta judaizante que siglos antes había estado en la Magna Grecia, que eran los Atinganoi. Esto es muy interesante y esta investigación sobre los Atinganoi es algo muy exclusivo de mi desarrollo en todo esto. Porque ahí veo un link importantísimo histórico reciente. Quiere decir, estas personas que ya de base, como les estoy diciendo, llegan con una cultura hebrea a un dios invisible llamado Devel, con aspectos de purificación ritual en sus comidas y demás, ya hablaremos de eso más adelante. Estas personas son reconocidas inmediatamente por la población griega como que son relacionados con la secta Atinganoi que un par de siglos antes pululaba por Grecia. Y mi pregunta es ¿por qué? Y el por qué es claro. Los Atinganoi, que 2 siglos antes habían estado por Grecia y que eran judíos samaritanos del norte de la Judea, liderados por un tal Simón, llamaban al dios de la misma manera, Devla. Estas personas también lo hacían y tenían una costumbre que era no tocar al resto por temas de purificación ritual. A lo cual, por eso, tanto a gitanos en Grecia como a Atinganoi, judíos samaritanos del norte en una secta judaizante, repito, le llaman de la misma manera, atictos. Quiere decir que el vulgo los tuvo por igual. Y los tuvo por iguales porque los vio iguales fenotípicamente en costumbres y en tradiciones. Luego ahí en Grecia tenemos un link histórico reciente para poder demostrar que el gitano mundial es de raíz hebrea y estaba ligado a judíos samaritanos del norte. Eso hay que estudiar. Posteriormente pasan al este de Europa, como vuelvo a referir, pues llegando a las puertas de Rumanía, Alemania, etc. No vamos a entrar en cronología porque, bueno, todo esto sucede en la Alta Edad Media. Los jefes gitanos que llegan a Europa Occidente, sobre todo a Centro Europa, llevan nombres hebreos. No llevan nombres hindúes ni llevan nombres persas, llevan nombres hebreos. Tenemos sobre todo la tumba en Alemania del jefe Panuel. El jefe Panuel es un nombre hebreo y este jefe llevaba nombres hebreos. Ellos se apellidaban que llegaban de Egipto. Panuel de Egipto, Moishel de Egipto, pero los nombres de los voivodas o jefes de las compañías gitanas que llegaron a Alemania eran hebreos sus nombres. Y eso es muy curioso, porque llegaban a una Europa medieval que era completamente antisemítica. Si los gitanos hubieran querido ocultar quiénes eran, no hubieran llevado los nombres hebreos directamente. Ellos llegaron diciendo lo que eran, y fue después, cuando empezaron a ver que estaban empezando a ser relacionados con los judíos, que cambiaron un poco la historia de quiénes eran. Pero el origen real era una población que llega diciendo que un día salieron de Egipto atravesando un gran mar. Una población que se autodefine con un vocablo de origen hebreo que es Hatzigana, que los intitula como pueblo escogido. Una población que al dios le llama Dever, que es una contracción entre Deva-El, que significa el dios El, Elohim, y una población que en Grecia es relacionada inmediatamente a su entrada con que son familiares en grado muy estrecho de la secta judaizante Atinganoi y por eso le hablan de la misma manera, atictos unos, atictos otros. Esto es como si hubiese un crimen y no hubiera un muerto, pero hubiera muchísimas pruebas que señalan a que sí lo hay. Y me explico. Tenemos muchísimas pruebas circunstanciales. Lo único que no tenemos es un candelabro en la casa de nuestra abuela. Pero por lo demás sí, que es a donde voy. Repito, estas personas llegaron a Europa y sus nombres eran hebreos. De hecho, la primera mujer llamada Sara en Francia no fue una judía, fue una gitana. Y me refiero a las partidas bautismales, cuando ya empezaban a cristianizarse estas personas. ¿Qué persona que llegaba de fuera de Europa y que no quería más encima, porque había un gran antisemitismo ya, iba a llegar con el nombre de Sara en mitad de la Alta Edad Media y se iba a bautizar con ese nombre? ¿Eso no les recuerda de que estas personas pueden ser hebreos? Es algo muy específico. El tema de la cultura zoroastriana en el gitano, que no la niego y existe, es porque es lo que me hace pensar desde el primer punto y hora que no son simples yehudís
en el sentido de que fueran judíos olvidados de su judaidad. Los gitanos son tribu perdida de Israel por variados motivos. En las compañías gitanas hay una ley que se llama la ley del marimé, una ley de pureza ritual que todo en ella es del Levítico y del Deuteronomio. Cualquier concepto, el no tener relaciones sexuales con las mujeres en época de menstruación, el tener un periodo de duelo donde no se puede escuchar música y hay que estar sentado bajo, como el periodo del Shiva. El tema de hacer shejitá en los sacrificios. Cuando nace un niño, se mata también un sacrificio y tiene que desangrar al animal enteramente. Incluso tengo constancia en Uruguay de gitanos que no comen el nervio ciático. Estas personas han estado aisladas aquí en América de la sociedad durante siglos y siguen teniendo conceptos ritualísticos judíos anteriores a la destrucción del primer templo. Me refiero que tienen la ley mosaica, pero sin embargo he de comprender que leyes rabínicas no. Entonces se observa que nuestros antepasados, son israelitas muy antiguos, perdidos en el Oriente. Por eso es uno de los datos que yo lucubro de que son tribus perdidas de Israel, porque la deportación asirio-babilónica, 800 años antes de la era común y demás, fue en una época donde Judá no había sido exiliado todavía a Babilonia y por tanto no había vuelto con otros conceptos que mezclara con la religión judía original, ¿me entiendo? Estamos hablando de unos hebreos que se perdieron hace muchísimo tiempo. La Biblia expone que las tribus perdidas de la casa del norte de Israel fueron deportadas a una región de Afganistán actualmente conocida como Jorasán, Gozán, y allí quedaron, y los asirios babilónicos los llevaron en familias enteras. De hecho, hay una tablilla, la tablilla de Tigla-Pester, donde se observa como 27.000 familias del norte de la Judea, de Samaria y Judea actual, fueron deportados primero por Salmanasar y luego Sargón II y otros reyes asirios, porque la política en el imperio asirio era deportar una población, llevarla muy lejos, cambiarles el idioma de alguna manera y repoblar la zona con otras personas. Por ejemplo, las personas que hoy habitan en la región del norte de Samaria y Judea son una mezcla de judíos con sirios, que son los actuales samaritanos. No sé si ustedes lo saben. Estas personas forman parte de la repoblación que los asirios babilónicos hicieron en esa zona cuando se llevaron a los verdaderos samaritanos del norte, que seríamos nosotros los descendientes. Esto es muy elaborado, pero como podrán comprender, la historiografía es como un mapa. El romaní, el lenguaje romaní, hasta ahora se creía que tenía más relación con el sánscrito hindú, pero por unos estudios que está realizando un señor que se llama Lizardo Cano Montes, que es un gitano, pastor, pero divulgador también de todas estas cuestiones, se observa, y lingüistas así lo afirman, que la relación con el avéstico es mayor que con el sánscrito. Hay una confusión respecto a eso. Se ha querido definir que el idioma gitano romaní está más ligado al sánscrito por el tema político de que el gitano es de la India, entre comillas, no conviene, entre comillas. Pero el avéstico es el padre del sánscrito, y el avéstico era el idioma que se hablaba en las 127 provincias de Ciro el Persa. Las tribus perdidas de Israel llegaron a cohabitar con Judá en ese imperio que transitaba desde Samaria y Judea hasta la India, justamente, y en donde estas tribus, en época del reinado de la reina Esther, convivieron juntamente con Judá. De ahí que los gitanos, al ser, por lo menos así yo lo considero, descendientes de las tribus perdidas de Israel, tienen componentes zoroastrianos en su mitología unidos a componentes hebreos, porque fueron deportados por esas zonas del imperio persa, de Ciro el Persa. Simplemente que los judíos que hoy conocemos volvieron en época de Nehemías y Esdras, volvieron a Jerusalén a hacer el templo, y estas personas se perdieron y punto. Estas personas, en época más reciente, el historiador Flavio Josefo los sitúa detrás del río Éufrates. Flavio Josefo era un historiador judío y sitúa a estas personas todavía localizados detrás del Éufrates. Posiblemente también Antíoco Epífanes pudo derivarlos al delta del Nilo y pudieron tener un segundo exilio o estancia en Egipto, pero eso está por demostrar. Todo este es el componente
historiográfico de esto que estoy transitando. El gitano, al ser iletrado, tiene conciencia de ser hebreo, pero no lo ha podido demostrar porque tuvo la pérdida de la Torá. El pueblo judío no perdió la Torá porque el exilio babilónico fue un exilio suave. Los babilónicos permitían a las poblaciones que deportaban a seguir con sus costumbres y religiones, mientras que los asirios despellejaban a las personas y les hacían olvidar. Tenían otra política. El imperio asirio era muchísimo más cruel. Y por eso no podemos comparar la deportación judía babilonia con la deportación asiria. Sí, entonces, Antonio, aparte hay otras pruebas que tú has demostrado, has investigado de tipo genético de población, ¿no? Genética de poblaciones. Bueno, respecto al tema genético, estamos en el siglo XXI, todos nos movemos en base a la ciencia, mal que queramos, mal que no. Es un dato a tener en cuenta, lógicamente, ¿no? Aunque hay gente que no le presta mucha atención al ADN. Sí, hay quien ha dicho de todo en esto, ¿no? Por mi parte, mis primeras investigaciones fueron en mí mismo. Yo pertenezco a un linaje gitano de Jerez de la Frontera, en Cádiz, que de manera, y lo he demostrado por un estudio heráldico de mis apellidos, no ha salido de Cádiz, Jerez de la Frontera en 300 años mínimo. Porque usted sabrá que en Jerez de la Frontera había varias gitanerías o guetos donde los gitanos no salían en 200, 300 años. No sé qué. Mi gente son netamente de Jerez de la Frontera, del barrio de Santiago, y otros, aunque tengo un abuelo de Arcos, ¿no? Y de repente, pues yo quise demostrar en mí mismo que estas teorías son ciertas. Me aboqué a hacerme análisis genéticos. Primero los hice en un laboratorio de Houston llamado MyHeritage, más conocido, más comercial, en donde pude contrastar que el gitano Calé de España está unido filogenéticamente a todos los gitanos de Europa. Puesto que ahí me salieron 600 matches genéticos, quiere decir familiares genéticos, en primer, en segundo, en tercer grado conmigo, de otras tribus gitanas como Calderasa, Lóvaris, Jorajá y otros. Eso fue mi primera demostración, porque yo quería constatar en mí la verdad. Soy un investigador que empiezo por mi propia carne, no me dejo atrás. Posteriormente a demostrar que mi gitanidad es cierta, tanto en apellido como en situación como genética, me pasé a buscar si efectivamente, siendo que era gitano, que no había salido mi familia de 300 años, de una zona de España que es Cádiz, donde no hay población judía desde hace 300 años, y por tanto no ha podido de ninguna manera haber un cruce histórico genético reciente conmigo y mi gente, digo, ahora voy a irme a un laboratorio judío de Hamburgo, que se llama Igenea DNA Hamburgo. Y ahora me voy a, sin decir nada sobre mí, voy a hacer voy a contrastar con haplotipos genéticos y permutaciones cromosómicas netamente sencillas. Efectivamente, así mismo lo hice. Y me salió en porcentaje un 10-11% de Oriente Medio antiguo, unido a un 2,5% sefardí y un 4% askenazí. Una verdadera barbaridad en porcentaje genético para un gitano español que no ha salido en 300 años su familia de Cádiz, donde no hay población judía original desde hace 300 años porque fueron expulsados en época de la Reina Católica. Significa que mi porcentaje genético, que yo a mano escribí al director del laboratorio de Hamburgo y él mismo me respondió, y yo le pregunté, ¿esto que usted me ha mandado significa que mi familia vino de Oriente Medio hace 2000 y tanto de años? Y dice, sí, tu familia viene de Oriente Medio hace 2000 años. Esa persona que me respondió eso es un director de un laboratorio en Alemania que no sabía ni que yo era gitano. Y debido a eso me escribió una carta con breve frase donde lo pone clarito. Eso es inexplicable. Eso no tiene explicación ninguna porque mi familia no ha convivido con población judía en época histórica reciente de ningún modo. Y de hecho la población gitana es antropocéntrica. No se puede mezclar, salvo muy rara vez, con otros pueblos. Y menos en el sur de España. Entonces esto me dice que los gitanos son de base hebrea original. No que se hayan mezclado luego, no que quizás un gitano se casó con una judía ahora 200 años. No es eso. O sea, los porcentajes son tan elevados. Imagínense que hay un haplotipo genético semítico que es el U3, que en el gitano español sobrepasa el 40% de la población con ese haplotipo. Eso es impresionante. Tenemos también permutaciones cromosómicas y variabilidades, tanto mitocondriales como de célula, que hacen referencia al linaje patrilineal como al matrilineal, que refieren una semejanza con los grupos levitas y coanín. Esto es impresionante, porque esto no ha podido ser de ninguna manera por mezcla genética reciente. Son porcentajes que retrotraen a un gen fundador de hace más de 2200 años, justamente a la destrucción del templo de Salomón. Y es por ello que elucubro que somos tribus perdidas de Israel.
Sí, yo quiero añadir Sí. aquí, Dino, sí. yo quiero reforzar algunas cosas que dice Antonio y que tiene mucha razón. Realmente el chequeo, el test del ADN es el último sello sobre un documento histórico. Es el último sello para una demostración a un misterio, a una historia que ha sido, estaba siempre ahí en la sociedad, pero nadie realmente se atrevió de reconocer todas estas similitudes entre estos dos pueblos marginados en sus costumbres, en su apariencia física, en sus ocupaciones en el mundo de los negocios. En fin, este es el último sello que dice, esta gente realmente tiene un origen común. Y el origen común son los 10 tribus perdidos. Ahora, los 10 tribus perdidos salieron realmente en dos direcciones. Una, los asirios, lo que llevaron hasta el este de Asia, lo que es Pakistán y esta zona, hasta Afganistán, y otro que han bajado también abajo a Egipto. Por eso los gitanos tienen un camino parecido a la diáspora de los judíos. Por una parte, por Asia y Europa, y por otra parte, por el norte de África. Y se encuentran pues, del mismo camino como los judíos en Sefarad, en España. Por supuesto, así mismo es. Tenemos gráficas que lo demuestran sobre la deportación asirio-babilónica y sobre todo los componentes egipcianos en el gitano mundial. El gitano mundial, y sobre todo en España, en el flamenco, tenía hasta hace un siglo medio un tipo de taconeado que le llamaban en petit comité la huida de Egipto. O sea, cuando la bailaora bailaba ese tipo de taconeado, decían los gitanos, está bailando la salida de Egipto. Eso es indiscutiblemente hebreo. No hay mezcla respecto a eso de ningún modo, porque el gitano ha sido iletrado y en España nunca ha tenido conocimiento de poblaciones judías cercanas para saber lo que fue o no fue la huida de Egipto. Vamos a ponernos serios con eso. Hemos encontrado una población de origen semítico, samaritanos del norte de la Judea, que nadie lo sabía, que son millones de personas repartidas en 10 y en 15 países distintos, en distintas tribus monásticas. Esto es un escándalo y el mundo va a quedar con la boca abierta. Es algo que tienen que saber. Las decisiones personales de cada uno de ellos será de cada uno de ellos. Desde la causa hebrea gitana, nosotros abogamos por el conocimiento psicológico de la Torá y el regreso, la teshuvá, a lo que es la espiritualidad hebrea, porque creo que nos conviene. Pero por supuesto no puedo obligar. Yo lo que vengo aquí es a referir una serie de datos y divulgaciones que son irrefutables. Yo he hablado con grandes rabinos en América, el señor Shmuel Steisenhaller, hablé también con presidentes de comunidades judías en Gibraltar, ahora voy a volver a hacerlo en septiembre, con ayuda de amigos, y yo no voy a dejarlo ni voy a cejar en ello, porque no me gustan las injusticias y no me gusta que se rían de las personas. Tal cual. Muy bien, Santiago. Sí. Primero agradecer a Antonio Sevilla, a ti, Antonio Muñoz, por convocarnos. Antonio Sevilla, por la exposición que has hecho, que es seria, es perfectamente argumentada, no dejas espacio a la imaginación, a la fantasía, sino el punto de partida es sólido, está fundamentado. Por tanto, felicitarte por esa investigación y reconocer que cualquier persona, si no tiene argumentos o contraargumentos sólidos para contrarrestar lo que dices, tiene que concluir exactamente en lo mismo que estás diciendo, pero vamos aceptándolo sin ningún reparo. Es la posición más racional de cualquiera, ¿no? Disculpe, porque ustedes son personas académicas serias del ámbito universitario y por supuesto no voy aquí a hablar de espiritualismos, aunque los hay. Igualmente ya eso en otra ocasión se puede tocar. Miren ustedes, las poblaciones gitanas a la entrada de Europa por siglos no tienen ningún componente tradicional hindustaní. Ningún tipo de componente politeísta, ningún tipo de referencia a prácticas espirituales como el yoga y otras. Y si estas poblaciones hubieran sido netamente hindúes por cientos de siglos, hubieran traído qué menos que una estatua de Buda. No está. El gitano tiene cortes de justicia parecidos al Beit Din, original mosaico.
En época del rey David Amelech había ciudades de refugio para los homicianos o personas que cometían delitos de sangre de manera accidental y se podían refugiar en ciudades y no se les podía matar. Igualmente, esto lo tienen los gitanos. Los gitanos en España, si una familia comete de manera accidental una muerte hacia otra familia, toda la familia tiene que refugiarse en un área distinta de España y se les permite que vivan sin hacerle agresión si no entran de nuevo en la otra zona. Eso es netamente semítico. No hay por dónde tocarlo. Los hombres de respeto, o los ron, como se dice también en romanés, van siempre con la cabeza cubierta. Desde que el hombre se casa, en las familias tradicionales gitanas de toda Europa, el hombre cubre su cabeza con un sombrero por motivos semejantes a los que los judíos lo hacen, por respeto al Dios. Igualmente, la mujer lleva un ticló o pañuelo en la cabeza, de la misma manera y con la misma efigie que pudiera usted ver a una judía ortodoxa hoy en día. Estamos dándonos cuenta de que el mundo no ha querido ver, por elitismos, por clasismos, por lo que usted quiera, que hay poblaciones hebreas muy antiguas en Europa, aparte de la población judía, y que tenemos derecho y obligación de unir a las dos para que ambos hermanos se reconozcan. Sí, yo quiero explicar un poco a Santiago también. Sí, que desde luego la argumentación es irrebatible y lo más importante es empezar a ver cómo sacar conclusiones y actualizar y llevarlo a la práctica todo eso. Si alguno dudara todavía, no hay argumento más dramático y más trágico que haber compartido la persecución nazi, el compartir la Shoah. Sería el argumento ya, si alguno dudara, absolutamente definitivo. ¿Por qué precisamente judíos y gitanos tienen el mismo dramático destino final de acabar en los hornos crematorios? Algo ya por sí mismo, en fin, de una contundencia y una fuerza indiscutible. Partiendo de ese hecho, yo me gustaría ahora que al mismo tiempo se esbozara un poco el qué hacer ahora con toda esta verdad. ¿Y en qué medida nosotros podemos apoyar esta causa? Desde luego la apoyamos y la vamos a apoyar. Y sin ninguna duda será un revulsivo enorme. Y tendría que tener dos enfoques. Uno, la población en general, es decir, dirigirse a que esta verdad y este conocimiento se extienda no solo ya empezando por ámbitos serios, académicos serios, pero también en la población en general y luego en Israel, en el mundo judío. Son como dos lugares donde se debía tener en cuenta los dos a la vez. Primero, el conocimiento de este origen gitano ayuda mucho a entender la propia persecución de los gitanos en España, por concretar en España y luego en Europa, y ver en la actualidad qué se puede hacer para cambiar ese destino, para cambiar no ya el conocimiento de lo que ha pasado, sino lo que tiene que pasar. Y si hoy día la izquierda, tan revolucionaria como es, se llena la boca con reivindicar todo tipo de identidades que las inventa o las busca no se sabe por dónde, esta causa de identidad absolutamente evidente no puede quedar al margen y no se puede estar hablando de defender no sé qué causas por ahí perdidas de todo tipo, inventadas, y esta causa que es evidente, clara, pues marginarla. Entonces hay que incorporar ya en el discurso de la defensa de los derechos de los gitanos con rotundidad y llevarlo a todos los ámbitos, al ámbito de la cultura, al ámbito de la política, allá donde sea necesario, no solo por cambiar la condición de una minoría que está muy marginada de los gitanos, porque afortunadamente en España también convendría valorar, hay una gran parte de la población gitana que está integrada, está perfectamente reconocida, aceptada, pero sigue quedando ese estigma, ese rechazo que hay que erradicar profundamente con una buena campaña. Y el conocimiento de lo que nos está contando Antonio Sevilla es fundamental para dignificar ese grupo y darle voz y darle todos los derechos que todavía, sobre todo en Europa, no están reconocidos. Entonces, mucha gente de izquierda anda buscando causas. Aquí tiene una muy real, muy importante y que no puede abandonar. Y el segundo ámbito que le quería preguntar a Antonio también es
qué hacer en el mundo judío, en Israel, para que también esa otra parte fundamental en esta causa hebrea se tenga en cuenta. Primero, porque reconozcan esa historia, porque capacidad tienen de estudio en Israel profundo para reconocer todos los argumentos que estás dando, es que van desde la genética a la historia, al lenguaje, a los nombres. Es decir, es un cúmulo de datos que nadie puede dejar de lado. Y eso llevarlo también a la práctica en Israel, que es el reconocimiento de quienes quieran integrarse en Israel o fuera de Israel asumir su condición de judío, que lo pueden hacer con más facilidades que cualquier otro grupo que no tuviera nada que ver con el mundo judío. Sí, por supuesto, ahí es donde entro a definir lo que he sido en constituir la causa hebrea gitana. Es una causa movimiento social juvenil gitano, sobre todo enmarcado en España, aunque también en parte del sur de Francia, de conocimiento y divulgación sobre esta gran verdad. Yo soy una persona que creo que la bendición, la verajá, viene integral, es física, no es solo espiritual. Y creo que esta unión plural con el pueblo hermano judío ha de ser no solo a nivel psicológico, a nivel Torah, a nivel espiritual, sino a nivel social y político. Nosotros somos una nación, la nación gitana en el destierro todavía, pero con potencialidad, juventud y fuerza, y podemos también servir al Estado de Israel dentro y fuera de sus fronteras de muchas maneras posibles. Tengo que decir que todo esto lo he comunicado yo en embajada. Yo estuve aquí hablando con la agregada cultural de la Embajada de Israel en Chile a través de mi contacto, el señor Ariel Markovitz, que es un jefe sionista de aquí de Chile, de la Sociedad Shomer Israel. He estado hablando con grandes rabinos. He tenido contacto con un señor, un Talmid Jajam, un estudiante de la Torá que se llama Samuel Abukaya, que ha realizado y tiene un partido político minoritario, eso sí, pero en Israel, que se llama el Royal Party of Jerusalem. Que igualmente todas estas personas han comulgado conmigo de que verdaderamente hay que empezar unas negociaciones y diálogos. Pero tengo que decir que el pueblo gitano, sobre todo en su juventud, debe de cuadrarse en salud y saber qué quiere hacer con sus vidas. La situación en Europa es la siguiente. El pueblo gitano, étnica, original y tradicionalmente, no es occidental. Y por tanto siempre va a estar, quiera que no, en un cuarto plano. Eso es indiscutible, no es por nada. Disculpen que les diga, pero es como si yo vivo en una casa 20 años, pero siempre estoy de alquiler. La casa nunca es mía. Eso es lógico y además entendible. Entonces significa que igual que los kurdos y los armenios y cualquier otro pueblo de la tierra que todavía no tiene país pero lo va buscando, hay que cuadrarse y ser valerosos. Tenemos que darnos cuenta que en esta vida el pan no es de balde. Eso es el pan de la vergüenza. Tenemos que buscar el pan de la valentía. Y lo mismo tengo que decir que mis mayores problemas para realizar una ejad o una unión plural social con el pueblo hermano judío no viene del lado judío. El lado judío está abierto a entender, igual que vosotros como académicos igual. Es el pueblo gitano el que todavía se lo tiene que pensar. Y sinceramente, si 600 años de corte de oreja no han sido suficientes, yo creo que ya deberían de estar aclarados. Sí. Yo llevo 2 años y medio a vídeo diario en plataformas mediáticas gitanas de toda España y Europa. He hecho una causa con varios chats WhatsApp de trabajo de la manera más seria posible. He hablado en embajadas. Estoy conferenciando con vosotros. Estuve igualmente en conferencias en la América Latina. Le he explicado esto a los principales líderes gitanos mundiales, entre ellos al señor Jorge Bernal de la Sociedad Icrascocra de Latinoamérica y otros. Se lo especifiqué al señor Gratan Puxon del Iru Congress. No se ha logrado llegar a acuerdos reales. Sinceramente, quiero decir que en el mundo gitano está la pelota de tenis. Ellos tienen que saber y nosotros tenemos que saber. Porque si nos ponemos serios, Israel nos atiende. Israel nos da la vez e Israel empieza una negociación para trabajadores, defensa o lo que sea. Pero si no nos ponemos serios, esto no va a ninguna parte. Sí. Quiero alabar mucho en esta ocasión el trabajo que Antonio Sevilla está haciendo. Es un trabajo gigante, enorme, con una fuerza y una dedicación extraordinaria. A mí me asombra todo lo que él está haciendo y todo lo que le están atacando, insultando, en lugar de escucharle, hacerle caso y demostrar respeto a este enorme trabajo histórico que él está haciendo. Estamos viviendo en una época de cambios extraordinarios en el mundo hebreo, ivrí, judío, israelí. Quiere decir que esta historia hace 50 años no podía tener éxito.
porque cada uno de los judíos, los israelíes estaban muy ocupados con su historia, levantar un país después del Holocausto, eh, el rabinato ashkenazí estaba siempre contra de cualquier posibilidad que hay judíos por ahí en el mundo que realmente son judíos, pero eso ha cambiado. Israel es un estado asentado, fuerte, económicamente, militarmente, en todos los, socialmente muy fuerte, y de repente ha tenido oído y corazón para escuchar a los etíopes. Y llegaron los etíopes a Israel. Y a partir de esta llegada de los etíopes, se abre una ventana y una puerta para qué pasa con los demás, qué pasa con los tribus perdidos. A ver, si tenemos muchas historias, tenemos muchos cuentos, tenemos muchas tradiciones en común, muy, muy importantes, especialmente en el este de Europa, que han vivido juntos, han sufrido, han trabajado juntos, que estaban muy unidos en la vida cotidiana, que no eran nada extraños. Y ahora, por eso ahora es una época que un judío en Israel puede pensar, hombre, ¿sabes qué? Ahora, cuando yo me acuerdo cómo estaban los gitanos en Rumanía, es que de verdad tenía mucho que ver con nosotros. Tenían nuestras costumbres y muchas costumbres. Y costumbres importantes, ¿sabes? El costumbre de luto, que es 40 días de luto y 7 días que no te levantas del suelo, no te lavas, apenas comes, desde luego que no escuchas música ni nada de eso, ¿no? Que es un luto profundo. Ningún otro pueblo de la tierra practica este tipo de luto. La mujer cuando tiene su menstruación se echa fuera de la comunidad que tiene que estar apartada. Y así muchos de ellos que practicaron el Shabbat, las velas, la prueba de la virginidad, Moetzet Askenim, que ese es el Moetzet Askenim es en español, eh, los ancianos, los viejos, que ellos que Una dan corte, un meeting. ¿Cómo? El CRISIPEN o el CRIS es un tribunal de justicia donde tienen que haber un número impar de gitanos ancianos. Esa es exactamente tradición judía. Sí, bueno. Aquí el obstáculo, si me preguntas a mí, aquí el obstáculo, hay dos obstáculos en esta historia. Una es el mito falso del hinduismo, que lo inventaron realmente los ingleses, los colonialistas ingleses, que se encontraron con unos gitanos en el norte de la India y pensaron que ese es su origen. No investigaron más que en realidad no es su origen, ¿vale? Y el segundo obstáculo, que para mí es un obstáculo, y me permito decirlo, aunque a alguna gente eso no le puede gustar, pero voy a decir la verdad. El segundo obstáculo es el gitano actual, le lavaron la cabeza con el cristianismo. Sí, señor. Este mismo cristianismo que le estaba matando, este mismo cristianismo que le estaba persiguiendo, y muchos de ellos entraron en el cristianismo para que no los siga matando, para salvar sus vidas. Y luego tenemos ahora en España una generación de gitanos que, y lo digo la verdad, que yo no tengo pelos en la lengua, que yo me acuerdo que cuando yo vivía en el centro de Madrid hace 30 años, y 30 y tantos años, 5 años, miles y miles de gitanos entraron en la drogadicción, se hicieron drogadictos, heroína y cocaína, y encontraron su salvación en la iglesia evangelista, que le sacaron de esto. Le sacaron de la droga y le metieron otra droga, que es la droga de Jesús. He sacado una droga y metiendo otra droga. Entonces, en estos momentos, señor Dino, quiero decirle una cosa. Mire, señor Santiago Trancón, Antonio Ballesteros, señor Dino, yo he intentado realizar una causa para el mundo gitano juvenil español, siendo lo más políticamente correcto y, entre comillas, me explico que he podido, pero yo no puedo ya conciliar con la mentira. El señor Dino está hablando la gran verdad del cuento. No hay peor esclavo que sigue la religión de su amo. Eso es lo que hay. Eso es.
Eso, tenemos que tener dos cosas bien puestos para decirlo francamente, francamente. El gitano, la etiqueta del gitano, porque la palabra gitano es una etiqueta moderna, falsa. Este hebreo que estaba en el Galut, que le echaron de su tierra, él tenía un Dios, no tenía, no, es como 1000 años antes de Jesucristo. 1000 años antes del nacimiento de Jesucristo, el cristianismo, ¿qué era él? Un hebreo que creía en Dios como los de Judá. Eso es el origen de los gitanos. Un Dios único y nada de intermediario. Que este es el Salvador, que este me va a salvar. No. En el judaísmo cada uno se salva por sí mismo y por estudiar la Torá. Bueno, respecto a eso tendríamos que hacer una conferencia aparte respecto a las bases judeocristianas o su inconsistencia con el mundo hebreo, etc. No creo que... Pero igualmente está bien que el señor Dino lo haya tocado, porque a ver, esta situación que yo estoy transitando no está ya en embajada, la culpa es del gitano juvenil, que no se termina de lanzar. Israel es un público que puede ser conquistado si de repente hubieran miles de gitanos con banderas israelíes cantando Shalom Aleichem por bulería, como les he dicho ya mucho de ellos, por las calles de la Barceloneta. Pero como no hacen esto, Israel no pone foco. Y hace muy bien, porque en esta vida las cosas no son regaladas. ¿Me entiendes? Exacto. Tú puedes tener todas las pruebas genéticas del mundo y escribir 7 libros y ponerlo en una tesis doctoral en la Complutense. Eso no vale nada, eso no es política real. Aquí hay varias cuestiones. Academicismo, seriedades, pero también hay que hacer un ejad político. ¿Cuándo eso? ¿Cuándo eso? Cuando ellos quieran. Yo por mi parte personal quiero. Lo que a mí me gusta de lo que tú estás haciendo, Antonio, con tus lecciones, con tu drashot, tu midrash del Torah, explicando, esto es el mejor trabajo que nunca debes de dejarlo, porque estás explicando a estos jóvenes qué es el judaísmo, qué riqueza tiene espiritual, riqueza espiritual, riqueza en lo que es din, justicia, moral, todo eso es un conocimiento nuevo para toda la gente que están en nuestro grupo, y eso realmente es lo que tiene más peso de cualquier otra cosa, es saber, conocer. Les agradezco. Estáis tocando un tema muy, muy interesante, y para abordarlo con más éxito conviene ver un poquito el origen y por qué precisamente ha tenido tanto arraigo estas iglesias cristianas o, en fin, dentro del mundo gitano. Primero porque ha habido un empeño claro de conquistar ese terreno, es decir, ha habido un plan para realmente imponerse, y han encontrado un apoyo inicial que claro que es el maltrato que han recibido los gitanos por parte de la Iglesia Católica. Y claro, ahí ese resentimiento se ha dado la vuelta y va para ahí, porque hay que reconocer que la Iglesia Católica pues no ha tenido la más mínima atención seria para integrar en contra de sus principios pues a una minoría como es el mundo gitano, que además pues tenía una predisposición exactamente igual que cualquier otro a escuchar en fin, sus mensajes y sus... Pero se ha quedado marginado, y eso ha provocado un rechazo profundo que ha buscado amparo en esas... Entonces, la labor que estás haciendo, Antonio, de acercar también cierto sentimiento espiritual que dé sentido a la vida, ayuda a ver que no necesitan acudir a esas iglesias con todo ese dogmatismo, porque tienen dentro su propio camino espiritual para el que quiera hacerlo. Bien, eso por un lado, efectivamente, señor Santiago, como usted dice, ellos tienen dentro la posibilidad de una oportunidad de oro en las naciones, tanto espiritual como social, psicológica, si cabe, incluso de Teshuvah. Lo tienen, es el momento, es la ventana de oportunidad que Hashem nos ha dado, que la virtud y el destino, pero está en ellos. Yo por mi parte desde luego lo tengo muy claro. Hay un último... yo lo tengo claro. Ahora, yo no puedo estar en los corazones de todas las personas, porque tampoco puedo llevar a personas con las que a lo mejor pues no me entienden o lo que sea. Yo, quien quiera estar conmigo, opinión fijo, aquí estoy. Hay un aspecto que se podía también aprovechar, y con esto dejo el tema que es
reivindicar aspectos culturales del mundo gitano que entroncan con los valores culturales de no solo sefardíes y judíos, sino también de España. Es decir, hay un enganche ahí del mundo que tiene que ver con el cante, por ejemplo, con el flamenco, que descubrir, y como efectivamente ahí también parece confirmado, que tiene su origen en canciones de tipo sefardí, es decir, hay una vinculación entre el mundo gitano y el mundo judío a través de el importantísimo elemento que es el flamenco, que ha servido además para integrar y ahí enganchar a mucha gente, también haciéndoles ver cómo no está alejado el mundo gitano, precisamente todo lo contrario de los cantos sinagogales, y cómo ha sido una transformación y se puede volver a recuperar el origen de todo eso vinculando precisamente a ese origen, que es un origen, pues en este caso, gitano, hebreo. Vale. Y aquí he de recordar, y esto no contradice lo que has dicho, Antonio, sobre la dotación genética, que no se puede explicar por mezclas recientes y tal, no quiere decir que no haya habido mezclas. Y eso también es otro elemento que conviene destacar, porque efectivamente la endogamia y la no mezcla del pueblo judío es una característica que abunda también, que acerca al mundo judío, pero que precisamente la única excepción a eso, que yo creo que la hay y poquita, haya sido el que se hayan acercado a los judíos y haya habido, es el caso de Dino, de la tatarabuela de Dino, que era gitana. Sí. Era gitana. Quiero decir que el no rechazo, aunque sea de forma un poco minoritaria, a esas mezclas entre el mundo judío y el mundo gitano en la práctica, también da indicios de que esos dos pueblos están mirando más a los ojos de lo que creemos y que lo han hecho incluso a lo largo de la historia. Yo voy a contar una pequeña historia simplemente de mi pueblo. Y soy un pueblecito de Tierra de Campos, de León, donde curiosamente había un asentamiento judío. Había un asentamiento judío medieval importante, pero también había un asentamiento gitano, lo cual contradice también esa idea de que el gitano es puramente nómada. No, el gitano también se ha asentado. Había todo un barrio de artesanos, herreros fundamentalmente, que eran gitanos, en el mismo sitio donde había separado y tal, otra gran, una judería. Hubo tradicionalmente desde la Edad Media y llega un momento donde todo eso está muy cercano por las profesiones, incluso por la forma de vivir. Y digo, recuperar esos vínculos históricos también en cuanto a las profesiones, las dedicaciones que han tenido el mundo del cante, el mundo del baile, el mundo de la cultura, el mundo de todo eso, acerca a los dos pueblos. Y eso puede ayudar a la juventud gitana española a que se acerque también a este mundo. Muy bien, Santiago. Gracias. Santiago, gracias. Muchas gracias, Bien. Muy bien. Vamos, tengo preparado unas fotos que puede comentar Antonio, Dino y Santiago. Vamos a ver. Claro sí. A ver si empezamos por esta, si se ve bien. Vamos a ver. Mientras lo preparas, me meto un concepto, Antonio Sevilla, porque sí, lo puedas utilizar en algún momento. Lo mismo que se habla de criptojudíos en España, que tuvieron que ocultarse para defender y mantenerse, en fin, todo lo que sea. También ha habido criptogitanos en España. Sí, hombre, por supuesto. Y ese es un aspecto muy interesante, porque algunos han intentado, a su vez por necesidad, borrar ese origen gitano. Y seguramente hay mucho más de lo que creemos oculto. Claro. Incluso hoy día, yo sé de varios criptogitanos que no diré su nombre porque uno de ellos es mi padre biológico, que lo voy a mantener en oculto porque no quiero una denuncia ahora por aquí. Pero vamos, sabemos de toreros muy... Sí, no quiero denunciar, pero él sabe quién es. Es otro fenómeno interesante que además abunda en esa idea del paralelismo y la semejanza entre criptojudíos, criptogitanos, por la misma razón y por la misma causa, en definitiva, para evitar ser marginados, perseguidos, etcétera, etcétera.
Y, hombre, hay gente maravillosa como Pitingo, que es hoy día es un cantante fantástico y tal, que une precisamente los gitanos y el lopayo, y a esta gente es a la que conviene atraer muy bien a esta causa hebrea, porque estos darían un impulso extraordinario. Imagínate, yo qué sé, no sé si has logrado hablar con Pitingo, pero es una persona, es hijo de un guardia civil además. Claro, por supuesto que sí. Y él es gitano, su madre es gitana, y claro. cantador de flamenco extraordinario. Entonces, ir uniendo a esa gente sin necesidad de que sean devotos ni nada, ¿no? Simplemente que apoyen esa causa, gente respecto al tema, Santiago, yo quiero decir que en la causa hebrea gitana yo no estoy quitando a nadie del cristianismo. Ahora, yo lo que no puedo es callar mi boca. O sea, yo sí quiero judaizar, yo sí voy a judaizar, yo sí quiero hacer. Ahora, otras personas no quieren y los respeto, pero si me pregunta usted si el cristianismo occidental le ha venido bien al gitano para hacerse más fuerte, más valeroso, más valiente y más todo, pues no, le ha venido fatal. Perdona que lo diga. Efectivamente. ¿Me entiende? Pero eso es una opinión personal mía. No, ha sido así. ¿Me entiende? Porque la otra mejilla les está cayendo ya la sangre de la otra mejilla, ¿me entiendes? Y entonces eso es una opinión personal, ¿eh? Pero vamos, que es respetable, ¿eh? No pasa nada. Estoy de acuerdo contigo, Antonio. ¿Ya? Totalmente. Totalmente. Bueno, pues, no sé si estáis viendo la imagen de la India. ¿Lo podéis ver? O... Bueno, por mi parte no puedo ver. Los dibujos los veo chicos. No sé si usted lo está viendo grande. No, yo también, pequeño. Lo estoy viendo grande en mi pantalla, pero si no lo veis vosotros, no. Yo no lo veo grande. No, se ven todos, pero en pequeño. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo. No sirve. Mira, las fotos que a mí más me gusta, Antonio Ballesta, escucha, las fotos que a mí más me gusta son las fotos de una foto de un grupo de gitanos y a su lado otra foto de un grupo de judíos y tú no sabes quién es quién. Estas son las fotos que a mí me gustan. No la tengo, pero las que envió Santiago, las tengo aquí. Es una pena que no se puedan ver bien, porque yo las estoy viendo en mi pantalla, pero quizás en el montaje sí se puedan ver. Bueno, respecto a la foto sobre la India, quiero decir que los detractores que han dicho mucho India, aquí nadie ha dicho que el gitano no pasó por la India, pero máximo pasaría 200 o 300 años. La India es un lugar de éxodo hebreo desde épocas sin principio. Incluso hay varios colectivos que siguen en India y otros han vuelto a Israel, como los Zabulon de Bombay, los Bene Israel, los Baghdadi, los Menashe y no sé cuántos más. Los cuchinos de la zona de Goa. Judíos de Cochín, que por cierto, los judíos de Cochín, que si usted lo ve, parecen hindúes, ¿no? Judíos, tienen un haplotipo genético que es el M5, 1A, 1B, que es igual al de los gitanos. Porque estuvieron en zonas limítrofes al Punjab. Pero también quiero explicar que los gitanos grecianos de Grecia tienen muy poco porcentaje asiático. Depende, porque hay tribus que han pasado más por Afganistán e India y otros a lo mejor no. Como dijo el señor Dino, pudieron pasar directamente a Egipto en una época posterior. O sea, el tema India sí, India no, es irrelevante. El hecho en sí es que no son hindúes y no somos hindúes porque no tenemos una estatua de Shiva en nuestra casa, ni Buda, ni nada de nada. Entonces significa que eso no casa ni... Sí. El tema hindú, lo que yo repito y lo digo una vez más, es un obstáculo para darse cuenta de la verdad, de la raíz verdadera. Porque es un obstáculo que cubre la verdad. Eso es todo. Es un obstáculo, porque hay gente que prefiere ser, yo soy de la India. Pero ¿cómo que eres la India? Si no tienes cara de hindú, mírate en el espejo, si no tienes nada de hindú. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Estamos intentando de verdad dar una solución, una justicia y una verdad a un pueblo que es mi pueblo igualmente y por eso me toca y me causa dolor. Igual porque aunque no lo fuera, pues también es un pueblo necesitado de la misma manera de verdad y justicia, pero en ellos está y en nosotros está de tomar las riendas de este carro. Si no se toma las riendas de este carro, pues obviamente Israel es un país serio, un país moderno y un país que es pionero en defensa militar, en inteligencia, en todas las cosas. Entonces es un país que quiere gente firme. No podemos estar jugando, como se suele decir, al dominó ni a que esto es una serie de Netflix. Lo digo mucho. Me reitero en ello, esto es un juego, no es un juego, es una seriedad inmensa, porque estamos parando futuros genocidios
como los de Brasil, que lamentablemente no han podido pararse. Y si seguimos subdividiéndonos y diciendo que si Mateo 1.1 dijo una cosa, que si Santiago en el versículo 7 dijo otra, estamos parando una situación lamentable. Yo por mi parte voy a seguir con el señor Dino y con personas de interés. Y quien quiera que me siga y quien no, que me deje. Yo tengo una personalidad un poco enojosa. No lo sé, pero eso no importa. Deben de respetar eso en el sentido, yo he tenido que soportar acusaciones gravísimas sobre mi gitaneidad o no, o sobre si soy un espía, o sobre que vengo aquí a lucrarme. O sea, he tenido que soportar cosas que son de denuncia, vamos, netamente de denuncia, del mismo colectivo gitano, que yo quiero ayudar, más en fin, y que no estoy lucrándome en absoluto. Al contrario, he hecho incentivos económicos para la fundación de esta causa, los cuales no los he recuperado, obviamente. Y encima tengo que estar soportando muchas veces eso, pero aún así voy a seguir por justicia, de verdad. Por justicia, de verdad. Bien, yo sí, lo que quiero preguntarte, Antonio, es si tienes alguna ayuda o comprensión por parte de las organizaciones judías que hay en España o en Europa. O gitanas, o las gitanas también. Exacto, y gitana, exactamente. Esa es la gitana que hay en España, muy ya consolidadas. Claro. Deberían darte apoyo, ¿no? Por lo menos para investigar. Miren, caballeros, voy a hablar un poco de realpolitik, como suele decir, política real gitana y en la sociedad. Yo he conectado, y he sido de las pocas personas que he podido hacerlo realmente, al jefe de la Sociedad Icaras Cocra de Latinoamérica, que engloba todas las compañías gitanas de Latinoamérica y de Argentina, el señor Jorge Bernal, que fue en su día relacionado con el IRU Congress, un gran personaje, políglota, una persona amigo mío. En esencia lo conecté con el tío Amadeo Valentí Amaya de la Plataforma Nacional de los Derechos Gitanos de España, una pujante asociación que, he de decir, sí está haciendo bastante labor respecto al tema de parar desahucios y subvenciones para las colectividades gitanas más desfavorecidas. Bueno, pues no sé qué ha pasado con eso. Yo los conecto y ellos se desconectan. O se conectan otra vez. O sea, yo estoy haciendo cosas impresionantes para ser un tipo que hasta hace 2 años y medio se ocupaba nada más que de su casa. Y voy a seguir haciéndolo de la misma manera, se lo digo de todo corazón. Pero realmente a día de hoy yo no estoy viendo absolutamente nada. El IRU Congress, regentado por el señor Gratan Puxon, otro tal que se llama Soran Dimov y un tal Shiorba en su día, es la sociedad que en su momento, fundada por Jules Briner y otros, fundaron la Gypsy Flag, sí, la bandera gitana y otras cuestiones. Bueno, eso ha quedado paralizado. De repente sí hacen algún tipo de movimiento, van detrás de alguna pancarta, qué sé yo. Pero eso no funciona, porque como vuelvo a repetir, en Brasil han matado toda la colectividad gitana de Bahía, de una zona inmensa de Brasil, y aquí el mundo no lo ha sabido, ni los telediarios han puesto foco. Y el mismo pueblo gitano de España, lo más que he conseguido teniendo a delegados míos de la causa hebrea en plataformas mediáticas como TikTok y otras es 200 miserables firmas, pienso decirlo, después de 5 horas diarias intentando recolectar firmas para llevarlo a la embajada. Ni tan siquiera le importa al pueblo gitano de España el pueblo gitano de Brasil. Ni tan siquiera el pueblo gitano de España sabe que tiene un líder que se llama Gratan Puxon, que no hace nada por su pueblo. Y si usted le pregunta a un gitano de España quién es el presidente del IRU Congress, dirá, ¿y quién es este? O sea, estamos a un nivel tan básico que esto hay que lavarlo con Ariel automático. Yo no sé cómo cogerlo, pero la cosa está muy básica. Y la cosa está demasiado básica porque los holocaustos van a volver. Ya están aquí. Ya están aquí. Yo lo que veo entonces es que debe ser el Estado de Israel el que medie entre las organizaciones gitanas, la tuya y las existentes ahora en relación con el gobierno, ¿no? Que tienen ayuda del gobierno y de Europa. Yo creo que debe ser el Estado de Israel, sobre todo, porque no deja de ser un pueblo hebreo, ¿no? Que según Ezequiel debe volver, ¿no? O unirse allí en la casa de Israel. Sí, hay suficientes pruebas. Bueno, como vengo en referir, hay sociedades gitanas que más encima son pro-palestinas y amantes de los filoterroristas, eso se llama rizar el rizo, ¿no? Y no voy a decir nombres para no ganarme una denuncia, pero todos sabemos quiénes son esas sociedades juveniles y no tan juveniles que más encima se ponen detrás de la bandera de Irán, sabiendo que Irán es un país que pertenece al eje del mal. Esto está pasando, es vergonzoso, porque eso ya aparte de no conocer tu origen, encima es ser un vendido. Sí. Todas estas cuestiones son increíbles. Es que esto hay muchas razones también.
Hay muchas opiniones. Hay Hitler parece ser que llegó a pensar que los gitanos, como venían de la India, llevaban algo de raza aria. ¿Quién sabe? Imagínate. Eso No Hitler. sé. No Hitler, sino Hitler. Con Ya, doble ya. M. Santiago, bueno, yo... Cervantes tiene la gitanilla, ¿no? Eso también es algo... Sí, bueno, la simpatía entre el mundo judío y el mundo gitano también sería un tema a ir investigando a lo largo de la historia literaria y de otros casos, ¿eh? Curiosamente, bueno, Dino tenía un tío al que le llamaban el gitano, por una serie de razones y tal, ¿no? En su propia biografía había una persona judía a la que le llamaban el gitano, que ya tiene esto. Efectivamente, la gitanilla esa es precioso, en novela corta de Cervantes. Claro, debería ser un texto obligado para todos los gitanos de conocerse y reconocerse en esa admiración que Cervantes tenía, lo cual, pues quiero decir que a veces hay, y aquí entraríamos en esos elementos espirituales, Antonio, que tú también de vez en cuando esbozas, que no sabemos muy bien por qué. ¿Por qué yo tengo simpatía por los gitanos desde niño, por ejemplo? ¿Y por qué me ha traído el mundo judío en cuanto he descubierto un poco su cercanía? No lo sé. No basta solo con indagar el ADN, que seguramente el ADN... Existe desde que escribió el Ari, Isaac Luria, Shara Gikul y el alma yehudí, las porciones de Neshama que habitan en todos nosotros. Por Y ahí quién va. sabe qué alma yehudí habita en todos nosotros. Pero igualmente yo he estudiado la filosofía, el Musar, la ética yehudí y judía. Vamos, de hecho, yo creo que esto es una psicología ganadora. Yo siempre le digo a los gitanos que la única diferencia entre un judío y un gitano es la Torá. A veces les sienta mal que se lo diga. Vamos. Yo siempre digo, un judío tiene una cabeza y dos ojos como tú tienes dos manos de la misma forma, pero un judío en estos momentos tiene una nación muy poderosa con la mejor inteligencia del mundo, la mitad de los premios Nobel de la Tierra y ustedes están todavía en el barro. ¿Por qué será? Yo creo que es por la Torá. Creo que es la Torá. La Torá es la única cosa que varía entre un gitano y un judío. Es que es lo único, no hay más. Sí, literal. Sí. Y por tanto, desechar la psicología de la Torá es estúpido. Sí. Entonces, te decía, Antonio, que efectivamente hay fibras y sentimientos que conviene ir despertando, porque a veces no se saben de dónde vienen, pero allí donde aparecen, darles cabida. Y te lo contaba eso porque a veces en nuestro ADN, que lo sabemos muy bien todo lo que hay una parte que realmente no conocemos, que es realmente esa herencia soterrada inscrita un poco en las vivencias que han tenido nuestros antepasados y que sin querer a veces afloran de una manera inesperada. Yo ya digo, por ejemplo, la simpatía que yo he tenido para el mundo gitano no me viene de nada, porque en mi ambiente, en la época de niño, pues el gitano era el que robaba gallinas, era el peligroso, era el no sé qué, era el tal. Y sin embargo, yo no lo vivía así para nada. Y he de decir que en eso tuve el ejemplo de mi padre, que era enormemente amigo de los gitanos. Digo, bueno, no os voy a decir que era mi padre para que no os parezca más raro todavía, pero extraño, ¿no? Que vamos, yo incluso una bicicleta pequeñita que tenía de niño, con la que aprendí a caminar y tal, mi padre cuando ya me hice mayor se la regaló a un niño gitano, ¿no? Bueno, cosas de ese tipo. Conviene, por eso te decía que conviene conectar con figuras relevantes en la cultura española, del flamenco y tal, que se vayan acercando, porque puede hacer mucho más. Por supuesto. Puede hacer mucho más. Alguien que cuente un poco la simpatía de ese mundo a veces que un trabajo meramente, digamos, directo como el que tú estás haciendo, que es muy desagradable en el sentido de que no ves los frutos inmediatos. La verdad es que no, pero no importa. Mira, bueno, ya tengo un amigo que se llama Robert Sepp, que es un antiguo delegado del IRU Congress, de la International Roman Union, que es gitano de Finlandia, de la Natsia Kaale, que ha judaizado, y el otro día expuse su foto con el pasaporte israelí en la mano tan tranquilo, porque ese hombre ha seguido la vía real y directa. Lo que todos tendrían que seguir. Efectivamente, hay que intentar. Yo te animo, Antonio, a que no desfallezcas,
a pesar de que es una tarea realmente hercúlea y de mucho Sí. aguante, pero tienes que pensar en la recompensa ya de que lo que ya has hecho es muy, muy importante y dará su fruto. Igual no lo ves tú, ni yo, pero Bueno, el tiempo en la historia es otra cosa, no es, por supuesto. no se mide por nuestra propia biografía. Y en ese sentido debes de estar muy, muy satisfecho por la labor que estás haciendo. Y yo creo que a medida que más gente haya, se vaya sumando y vaya, eso que te digo, ir incorporando esas voces, esas personas, todo lo que haya, relatos, pues conviene tenerlo. Y por supuesto, esto mismo que ha recordado Antonio de la gitanilla de Cervantes, pues oye, hay que reivindicarlo desde esta óptica. Y otras Por muchas supuesto. que hay, otras muchas que hace Sí, por Sevilla. ejemplo, me gustaría darle la idea, que ya lo sabrá a Antonio Sevilla, es el asunto de Camarón. Camarón tuvo cierto interés, ¿no? Por el mundo judío. Camarón llegó a, ¿no? Paco de Lucía, a Paco de Lucía. Paco de Lucía también, reivindicando el flamenco que tenía un origen gitano Por supuesto. y judío, no solo, en fin, lo que se ha dicho. En fin, todo eso puede ayudar y espero yo que esto vaya creciendo. Oye, que yo quiero Hombre, decir por una supuesto, cosa. conmigo y Yo quiero sin decir mí, una perdonen, cosa. conmigo y sin mí va a ir creciendo. El pueblo gitano va a asumir su propia realidad, sus propios caminos y tarde o temprano se dará cuenta que la única unión plural con el pueblo judío es volver a la psicología y a las bases de la Torá, que es Eso, lo que ha hecho al pueblo judío uno de los mejores pueblos de la tierra. es lo Y único. punto pelota. Ese es el ¿Me Dino, entiendes? único. Disculpe, quiero terminar diciendo que las deportaciones asirios-babilónicas vinieron a raíz de abandonar la esencia del judaísmo original por parte de esas poblaciones y por tanto no se puede pretender volver a solucionar un problema cuando el problema fue justamente no volver a la Torah. La Exactamente, única solución es volver a la Torah porque el problema fue dejarlo. exactamente, exactamente. Este, ha cerrado bien el ciclo de todo, que hay que ver dónde empezó esta tragedia y cómo se puede solucionar. Molt muy bé. bien. Entonces, pues muchísimas gracias a Estupendo. todos, y esperemos que la investigación de Antonio Sevilla pues tenga su apoyo tanto institucional como dentro del mismo mundo gitano y todas las organizaciones gitanas de España y de Europa y de América y del mundo entero. Así que dinos, no sé si quiere decir algunas palabras para Sí, quiero decir unas despedirnos. palabras también de despedida. Primero, quiero decir que en cualquier viaje lo más difícil es dar el primer paso. Y Antonio ha dado el primer paso y con dando este primer paso, es no un paso pequeño, es un paso gigante, es un paso importante. Que hay obstáculos en el camino. Bueno, pues los obstáculos nos van a fortalecer al fin y al cabo, porque somos conscientes y fuertes. Y otra cosa quiero decir, que yo era amigo de Camarón de la Isla, que yo le conocí en los años 70 y en cuestión de segundos nos hemos hecho amigos. Bueno, eso, by the way. Sí, y recuerda lo que me contabas, Dino, en la exposición de 1992 en Sevilla, Ah, que sí. tú fuiste ya un predecesor de todo lo que está diciendo Antonio Sevilla, y esto fue ya con mucha antelación. Allí ya Pienso que sí. me contabas, y está escrito en el libro de las memorias de un judío sefardí, hay varias referencias al mundo gitano muy interesante en todo, a lo largo del libro, ¿no? Pero una que conviene recordar es que él se encontró con un grupo de gitanos allí, en la Expo de Sevilla, el tocando y tal, y se dirigieron a él diciendo, oye, nosotros somos también judíos. Sí. Fue una cosa sorprendente para el propio Dino, que sabía cosas y tal, pero loco encontrarse con un grupo de gitanos que ya en 1992, o sea, hace ya Sí, 30 sí, años, se sí. dirigen a él diciendo, oye, que pertenecemos a la tribu de Mesalé, no sé qué y le daban argumentos. Hombre, eso da esperanza de que Sí, algo todavía se eso, mantiene vivo. eso era muy emocionante porque yo trabajaba ahí cantando y tocando en el pabellón de Israel y de repente viene un grupo de gitanos, mujeres y hombres, no sé, eran como por lo menos 10 de ellos y nos dice, me están diciendo, nosotros somos los gitanos de Sevilla. Digo, ¿y eso?
Pues mira, somos gitanos judíos de Sevilla. Eso me dijeron así. Somos los gitanos judíos de Sevilla. Y me dice una mujer, nosotros celebramos todas las fiestas judías y también con voz más baja, y también las fiestas cristianas. Y al día siguiente, de estos 10 vinieron otros 20, ya eran 30. ¿Vale? Han traído más familiares, ¿no? Bueno, como tú sabes, Santiago, yo hablo de realmente cuando hemos empezado con el proyecto de mi libro, hace 13 años más o menos, yo ya estaba recordando que los gitanos son de los 10 tribus perdidos, porque yo lo he tenido claro. Y para mí ha sido una sorpresa fantástica de conocer detrás del WhatsApp al señor Antonio Sevilla Gómez, que está llevando un proyecto de los hebreos gitanos y me ha dado una gran alegría. Una alegría y una esperanza. Muy bien, pues entonces Antonio Sevilla, las últimas palabras para ti y ya damos por finalizado el programa, la grabación y esperamos que sigas trabajando en todo Bueno, por tu supuesto voy a proyecto. seguir trabajando porque sobre todo hablo de que llevo esta sangre en mis venas y que me gustaría sentir el honor de ser gitano y hebreo y que el mundo lo sepa y yo saberlo y yo practicarlo y yo volver a la filosofía y la psicología de la Torá para recibir las bendiciones que en su día se perdieron nuevamente sobre mis huesos y mi espíritu. Esa es mi enseñanza. Si quieren seguirme, aquellos que quieran, estoy a su lado. Muy bien. Muy bien. Estamos a tu Muchísimas lado. gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Me despido. Cuídense. Muchas gracias. Chao. Chao. Shalom.